Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad hermosa que nos da de hablar de su palabra y poder dirigirnos a ustedes. A través de esto, usted puede eh, magnificar, puede ver el amor de Dios hacia su vida. Que escuche su palabra. Dios quiere hablarle. Dios nos habla a través de su palabra. Y nosotros lo agradecemos de tal manera porque sabemos que solamente somos un instrumento del cual Dios se vale para poder llegar hacia ustedes y no hay más profundo agradecimiento que ser tomados en cuenta por el Dios del cielo. Queremos orar por usted, queremos orar por algunos hermanos que están pasando necesidades, pero que sabemos que Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es algo que está asentado en la palabra y pues no está escrito solo para que lo leamos, sino principalmente para que lo creamos. Permítame orar por usted, permítame orar por las peticiones que me han traído para que las acerquemos al trono de la gracia y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este momento tan hermoso que nos das de poder, Señor, dirigirnos hacia este pueblo que tú quieres llegar, hacia estas personas que te son importantes, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que puedas usarnos como un canal de transmisión y también de bendición, Señor. Te pedimos por aquellas necesidades que tu pueblo está pasando, que no conocemos, pero tú sí las sabes, Señor, y creemos que tu palabra es suficiente como para una obra de poder. Ábrenos la palabra y ábrenos el entendimiento, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y vamos a exponer tu palabra. En esta oportunidad quiero hablar a usted en un libro que está dirigido a los hebreos, pero que también hay mucha enseñanza para la iglesia de Cristo y también para cada persona individualmente. En el capítulo 12 dice la palabra del Señor, eh, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice que nos despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con perseverancia, con paciencia. Paciencia es sinónimo de perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Pablo habla de una manera eh, muy preciosa, tomando en cuenta los tiempos, aquellos donde habían competencias. Me imagino yo, Pablo los ha de haber visto en algún coliseo romano, en algún coliseo griego, porque fueron culturas que fueron afectadas a través de esto. Y ahora dice que corramos con perseverancia en la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué, por qué con perseverancia? Porque nos vamos a enfrentar a muchas situaciones en las cuales quieren sacarnos a nosotros de ese correr, de esa competencia, y por eso dice que tenemos una carrera por delante. Pero lo lindo es que aquí él especifica y nos instruye y nos dice cómo tenemos que correr. Por ejemplo, los atletas, generalizando, hoy hay una serie de marcas, hay una serie de implementos que ellos se ponen para que, y son, digamos, uniformes especiales para el tipo de competencia que van a ejercitar. Y ellos, pues estos atletas de hoy en día se preparan para una competencia, van a haber eventos como los Juegos Olímpicos, hay eventos a nivel mundial de otro tipo, Juegos Panamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice que nos preparemos, dice acá, dice, puesto que tenemos un derredor nuestro tan gran nube de testigos, ya están los espectadores, ya es hora de la competencia, despojémonos también de todo peso. El peso no nos va a dejar correr con libertad y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y si eso nos estorba, nos envuelve, vamos a caer en la competencia y no la vamos a terminar.
Y después de despojarnos de eso, dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Que sigamos, que tal vez las fuerzas nos van a menguar en un momento determinado y queremos abandonar nosotros esta carrera, como hemos abandonado tantas cosas. Quizá en esta oportunidad le estoy hablando a personas que no culminaron sus estudios, pero que empezaron a estudiar. ¿Y por qué los abandonaron? Múltiples ejemplos me puede dar usted, algunos porque sus papás no los apoyaron, otros porque no aprovecharon la oportunidad que se les estaban dando, otros porque los vicios interfirieron, otros que tuvieron que trabajar antes de tiempo para sostener un hogar, porque se juntaron con su pareja y entonces muchas circunstancias, pero eso dice que no debe de impedir, dice, que corramos esta carrera que tenemos por delante porque lo hagamos con perseverancia, dice acá. ¿Y cómo? ¿Cómo corremos esta competencia? Bueno, si nosotros vamos a competir en diferentes disciplinas, por ejemplo, si es esgrima, pues usted tiene que tener su espada y practicar. Si es basquetbol, usted tiene que tener unos tenis adecuados, un equipo adecuado para practicar su deporte, si es el softball, si es el tenis, si es el fútbol, si es el box, etcétera. Hay cientos de deportes en los cuales se necesita precisamente el equipo necesario para poder competir. Pablo lo toma y lo ejemplifica, las cosas espirituales como la carrera de un deportista. Y entonces dice aquí cómo debe de correr aquel atleta que puso su confianza en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mire, Jesús es la meta. Cuando ya se van dirigiendo hacia la meta, no pueden voltear a ver a otro lado porque el competidor lo va a pasar y se puede caer y se puede tropezar y así en las diferentes disciplinas. Pero en esta disciplina, que es una disciplina espiritual, dice que usted y yo y todas las personas debemos de correr puestos los ojos en Jesús. Él está ahí, Él es la meta del cristiano y así de esta manera debemos de correr puestos los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador o perfeccionador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él miraba la cruz, él miraba esto, pero había algo más grande que él miraba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y hoy, como pudo soportar, siguió en esta competencia, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, los cristianos no somos una democracia, sino somos una teocracia. Nosotros somos teocráticos y por eso no nos podemos mover a la manera que se mueve en el mundo. Es cierto, tenemos que cumplir las leyes. El hecho de que seamos cristianos no nos da derecho a incumplir, a cumplir con los requisitos de un país, a no cumplir con las leyes establecidas. Porque nosotros, efectivamente, la palabra dice que no somos del mundo, pero ¿dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Si usted, centrémonos, usted vive en una casa, esa casa está en una colonia, bueno, pero miremos nuestra casa. Esa es la casa donde usted está habitando. Usted no va a tirar basura, usted no va a pintarrajear las paredes de su casa, usted va a ver que esas cosas estén en su lugar. Nosotros vivimos en un país o en un mundo donde somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en el cielo. Al nosotros, por ejemplo, confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, fuimos admitidos por el Padre y en las regiones celestes y nuestro nombre se inscribió en un libro, en el libro de la vida del Cordero que da vida. Ahí está nuestro nombre. Entonces, no somos una democracia, sino somos una teocracia. Entonces, quiero decirle que debemos participar y debemos de mirar
si nosotros alcanzamos a ver al mundo, por eso no es bueno muchas veces señalar a otras personas, porque cómo es de fácil criticar, cómo es de fácil señalar, cómo es de fácil decir aquel es aquí, es allá. Pero gracias a Dios el Evangelio no es una imposición, sino es una exposición de la verdad. Es un espejo que hace que usted y que yo nos miremos en ese espejo. Perdone, ¿qué mira usted en un espejo? Mira un rostro. Y en ese rostro puede ver imperfecciones, en ese rostro puede ver cicatrices, porque un espejo realmente nos indica tal y como nosotros estamos. A veces estamos desarreglados de nuestro pelo, de nuestras cejas y pues nos arreglamos un poquito cuando nos miramos en el espejo. Por eso le decía, hay que nosotros debemos de mirar no los defectos del mundo, sino los defectos de nosotros para corregirlos, porque esto es agradable a Dios. A veces nos quejamos nosotros de nuestros jefes en el trabajo, pero probablemente no somos buenos trabajadores nosotros, ni siquiera somos buenos cristianos. Por eso hoy estamos hablando del libro de Hebreos, porque yo quiero en esta oportunidad que usted y yo nos miremos nuestros defectos. Porque es fácil, tal vez usted le mira los defectos a su esposa, tal vez usted le mira los defectos a sus hijos y no alcanzamos a ver los de nosotros. Y lo más importante es ver nuestros defectos para corregirlos. Por eso en Lucas capítulo número 6, permítame avanzar un poquito, ir aquí donde hay un ejemplo muy precioso de la palabra del Señor. Entonces aquí en Lucas, en el capítulo número 6, en el versículo número 41, dice, ¿y por qué miras la mota? Dice, mire, ¿por qué miras la mota? En otras versiones dirá la paja, ¿vale?, que está en el ojo de tu hermano. Hablando de una motita, hablando de una paja, que son cosas muy pequeñas que alcanzamos a ver y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Mire, porque aquí está hablando precisamente de la hipocresía. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en el tuyo? Entonces hay una palabra aquí ofensiva con signos de admiración y dice hipócrita, porque el Señor se está refiriendo a aquellas personas religiosas de aquel tiempo que conocían de la Biblia, que conocían de las profecías, que conocían de la ley. No se llamaba Biblia, se llamaba la Torá o los rollos, los famosos rollos. Hipócrita, saca primero la viga que de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces estamos nosotros viendo ahora al tema, le dije yo, mirando nuestros defectos. Por eso le decía, hay momentos en que para servir, en que para seguir la guía del Espíritu en nuestra vida, debemos de caminar solos. ¿Por qué solos? Porque esto contradice en nuestra inclinación natural. Porque muchas veces debemos de apartarnos de la multitud, incluso de la multitud cristiana, por las cosas que se hacen, por las cosas que se dicen. Entonces, tú no puedes cambiar. Por eso es que vamos a ver muchos defectos en las congregaciones y probablemente usted que me está escuchando fue cristiano y se alejó. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que decimos nosotros? Ahí todos son hipócritas. Pero el problema es que nosotros no vamos a juzgar a las personas que están ahí. Usted nunca ganó el año porque todos los demás alumnos supieran leer y usted no. Usted iba a ganar el grado si sabía leer, si sabía sumar, si sabía restar. Así es el Evangelio. El Evangelio es una vida para usted y para mí.
no para venir a juzgar a aquellos. Por eso es que usted puede ver mucha gente cristiana fracasada, pero puede ver mucha gente cristiana. Y no hablo, cuando estoy hablando de fracaso, yo no estoy hablando de millonarios, no. Cuando le estoy hablando de fracasado, le estoy hablando de gente que tiene mucho dinero y son borrachos y son adúlteros. ¿Por qué? Porque son religiosos y se metieron en el evangelio, porque se metieron ellos en el evangelio y llevan una religión. Y hay otros que sin mucho dinero, que con lo necesario son personas felices, llenas de gozo, llenas de compartimiento, porque no se están fijando en lo que tienen las demás personas, sino se fijan precisamente y ponen su vista en el autor y consumador de la fe. Entonces tú no puedes cambiar a una comunidad, tú no puedes cambiar a la iglesia, porque esa es la razón por la cual hay inmigración de una iglesia hacia otra iglesia. Llamémosle así, de un recinto a otro recinto, se cambian en la mayor parte de casos, porque allá sí me gustó, allá hay esto. No están buscando precisamente una función espiritual. Entonces, tú no puedes cambiar a una comunidad, pero sí puedes cambiar tú. Sí puedo cambiar yo. ¿Sabe por qué estoy tan contento con este evangelio? Porque este evangelio, la obra que está haciendo, la está haciendo en mí. Porque tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que le ruego a Dios que me las cambie. Porque con estos defectos yo no voy a agradar al Señor, voy a ofender gente, me voy a comportar de una manera de la cual yo no tengo que ser, hay exacerbaciones en mi carácter, hay muchas cosas que yo personalmente le ruego al Señor que me las cambie. Por eso le decía, tú no puedes cambiar a la comunidad, pero sí puedes cambiar tú. Tú no puedes cambiar a tu esposa. No la vas a poder cambiar y tú no vas a poder cambiar a tu esposo, pero sí puedes cambiar tú. Y por eso es que este adormecimiento espiritual del cual habla, hermano, la palabra de Dios, da como resultado un estilo de vida. ¿Por qué? Porque le hablé de un letargo espiritual. Un letargo, le estoy hablando de un adormecimiento espiritual. La gente mire, hay mucho cristiano y tal vez por eso usted se ha retirado. Un día le predican y otro día los ve borrachos. Un día le predican y otro día los ve quizá en una discoteca. Y mire que hay cientos de cristianos que profesan ese tipo de evangelio. Y le hicieran daño a uno si nosotros no tuviéramos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. A eso le llamamos, a esa situación de que los cristianos ahora quieren ser como el mundo, le llamamos un letargo espiritual que da como resultado un estilo de vida desordenado, un estilo de vida perezoso. Nuestro compromiso como cristianos es vivir una vida agradable a Dios y como ejemplo a quien tenemos, a Cristo. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, pero en lo que ustedes miren que yo imito a Cristo. Por eso le hablo, mire, porque digamos, tenemos, ¿quién tiene que ser su ejemplo? Su ejemplo y mi ejemplo, mire, mi ejemplo antes era el rey Pelé, el Che Guevara, Fidel Castro. Pero desde que Cristo me libertó, ahora mi ejemplo es Cristo. Él es mi ejemplo. Y yo trato de poner mis ojos en el Señor Jesucristo para no hacerme daño yo mismo con mis pensamientos, con mis conjeturas, con mi forma de ver y con mi forma de pensar por las situaciones que otras personas hacen, viviendo un estilo de vida distinto al estilo de vida que debe de vivir un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano?
con los ojos puestos en el Señor Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Entonces, quiero tocar con usted un versículo que está en una carta que se llama Gálatas. Usted ya está familiarizado con eso. Y ahí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice de la siguiente manera. Dice, con Cristo, dijo Pablo, he sido crucificado. Mire, como quien dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, no está en el cielo, está en la tierra, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, entonces, lo que está hablando Pablo, que el conocimiento de que el creyente se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección. Cuando usted entiende esto, esto es lo que lo va a capacitar para caminar en una novedad de vida. Para mí el Evangelio, para mí ha significado una nueva vida. Se está cumpliendo, porque no quiero parecer arrogante ni petulante delante de usted, se está cumpliendo lo que dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo pues que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora Cristo Jesús las hace nuevas todas. Tengo nuevos amigos. Tengo nuevas diversiones porque me divierto. Tengo nuevos pensamientos. Dios me ha dado una vida nueva. Estoy estrenando vida. Soy un hombre mayor. Soy un adulto mayor ya, para no hablar de edades. Con una nueva vida. Y le doy gracias a Dios porque no me puedo adaptar al sistema. Nací en 1951 y estoy en el año 2021. No me adapto. Porque en primer lugar Dios me dio una vida nueva. Y miro cómo día tras día la humanidad, miro día tras día la sociedad, hermano, tan vacía. Vacía porque han olvidado al Señor. Tantas cosas preciosas y maravillosas. Por eso Pablo vino y pudo decir esto, lo repito, con Cristo he sido crucificado. Mire. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, la muerte, usted tiene que morir. ¿Y sabe dónde morimos? En la ejecución del bautismo. Cuando usted baja las aguas, usted se va a identificar en la muerte y resurrección de Cristo. Cuando usted baja a las aguas bautismales, y por eso es que lo tienen que meter y sumergir, muere. Inmediatamente cuando lo sacan, después de algunos segundos, usted vuelve a una vida, pero ya no a la misma, sino a una vida totalmente diferente. Por eso es que le decía, se identifica con Cristo en su muerte y se identifica con Cristo en su sepultura y en su resurrección. Y entonces viene Cristo y usted al confesarlo y usted al bautizarlo, viene Él y a través del Espíritu lo capacita para empezar a caminar en una vida nueva. Mire, qué aburrido sería lo que yo le estoy diciendo si esto fuera por obligación.
Qué aburrido sería que yo tengo que ir y congregarme y estar en una iglesia y estar predicando. ¡Qué aburrido! Por eso esto no puede ser un trabajo, sino esto tiene que ser algo movido por el Espíritu. Y le quiero decir algo, lo que se mueve por el Espíritu no cansa. Siempre quiere más uno y siempre quiere más uno. Por eso dice que vamos a ser como las águilas. Correremos y no nos vamos a cansar. Caminaremos y no nos vamos a fatigar. Nuevas fuerzas tendremos. ¿Quiénes? Los que esperan y los que esperan en Jehová. Entonces, vemos nosotros precisamente a través de lo que estamos leyendo acá en Gálatas capítulo 2 y versículo 19, lo que le estoy hablando, Gálatas 2:20. Y también podemos ver algo en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, eh, es una vida, es una vida nueva, es una vida fascinante que yo le invito. Entonces, Mateo, dijimos 16:21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Entonces, y dice, pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las cosas de los hombres. Mire, entonces aquí vemos cómo el Señor le habla. Sin darse cuenta, Pedro aquí había aceptado un punto de vista satánico al tratar de evitar la muerte de Jesús en la cruz. Por eso las palabras severas de Jesús no son contra Pedro, sino contra Satanás, que muchas veces pone pensamientos en nuestras mentes, en nuestras cabezas, ¿verdad? Entonces, aquí en Gálatas, quiero terminar con esto porque no tengo el tiempo suficiente en esta oportunidad y quizá otro día culminemos lo que estamos hablando. En el capítulo 2, versículo 11, dice aquí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Tuvo una actitud bastante hipócrita y lo tiene que exhortar Pablo a Pedro. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar nosotros nuestros defectos y no los defectos de otro. Y esto nos va a hacer cristianos maduros, esto nos va a hacer cristianos, si puedo utilizar esta palabra, sólidos en el Evangelio. Y es precisamente la propuesta que nosotros tenemos en esta oportunidad para usted y para nuestra vida. Es lo que nos ha hecho seguir adelante y seguiremos adelante pregonando este Evangelio maravilloso de gracia. Gracias por atenderme, que el Señor le bendiga. Nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad y mientras nos vemos, que Dios le guarde, que Dios le bendiga y que prospere en sus actividades.